Siempre ha habido dudas con respecto a mi modo de calificar, mi óptica de lo que considero parámetros básicos y elementos pertinentes, pero en concreto todo se remonta a mi filosofía de lo que considero una buena obra en su calidad general. Este tema es uno de los más sencillos, pero a su vez de manera paradójica y directamente proporcional uno de los más sensibles también. Y no digo que no entienda la otra cara de la moneda, pero después de ponderar un poco antes de usar escalas y definir sus valores, uno cae en cuenta de que esto no es una opinión, sino una realidad. No importa el entorno o el campo, si una obra no cuenta con un nivel de complejidad alto, jamás será un 10 de 10. Si esta no importase, ¿cuál es el punto de esforzarse si cualquier trabajo medianamente bien hecho puede aspirar a tenerlo? Si empiezan a existir muchas obras perfectas, ¿no es eso estar quitándole prestigio a la catalogación? Esto que acabo de decir no es un capricho o un falso filtro para relegar trabajos a notas más bajas. Es una lógica que surge del sentido común. La infinidad de temas, campos y ejemplos que se pueden derivar respecto a este tópico son inconmensurables, por lo que trataré de condensar lo más que pueda el argumento base. Pero antes de explayar el objetivo principal, debo recalcar un punto primordial. Elitismo es una palabra muchas veces usada en la comunidad como un peyorativo de arrogancia, pedantería, pseudointelectualidad y derivados. No me molesta la palabra, al contrario, porque sea el propósito insultar o no las cosas por su nombre. Considero que la élite que trata a su medio como arte más que entretenimiento es digno de poder catalogarse así. La animación es arte. En el arte la exigencia es constante, la rigurosidad incesante y el talento indispensable, siendo el principio del arte el evocar sentimientos materializando ideas por medio de una estética. Al final del día estamos hablando de una disciplina, y he aquí donde todo se torna gélido para muchos. Como toda disciplina, es práctica, y debe reflejar esfuerzo para denotar su calidad. Ahora, esto no quiere decir que algo que no tenga una calidad máxima no tenga su debido mérito, pero entremos en contexto. Mi medio siendo la animación, la complejidad general es lo que se califica y considera más alto. Pero no en este medio solamente, sino en toda disciplina artística. Y ojo, complejidad no es tecnicidad, pero son conceptos que van de la mano, y esta puede darse ciertos lujos o volverse más estricta en algunos casos. Pero entonces, ¿qué determina la complejidad en una obra artística de manera relativa? ¿Cómo podemos saber cuándo o no algo es apto para merecer una calificación más alta? ¿Qué directrices se deben seguir para ver ese más en un trabajo? Bueno, la respuesta yace en esos puntos que toda obra posee. Espectro limitante, nivel de ambición y nivel de pretensión. Y se aplica a todo, incluso para productos con propósitos comerciales. Pero siendo el arte algo que busca enriquecer a la persona y no satisfacer una necesidad concreta, son factores etéreos que, aunque abstractos en ocasiones, conglomeran una calidad. Empezando por lo primero, el espectro limitante es una barrera que está presente en todo trabajo y ejecución. No existe una máquina 100% eficiente, donde ésta cubra todo el trabajo que realiza. Siempre habrá pérdidas en son de impulsar el propósito principal del trabajo requerido. Esto podría sonar a que el esfuerzo es inútil si jamás podrá optimizarse todo el trabajo. Pero no se trata de eso, sino de tener estas barreras que limiten tu trabajo en consideración para lograr optimizar lo que se quiera transmitir. Tengo un video hablando del tema por separado, cuyo link estará en la descripción y en una tarjeta emergente del video justo aquí. Pero si tuviera que agregar algo, empezaría apuntando a lo más superficial. Un estilo cartoon no se presta para cierto tipo de historias que funcionan mejor con un estilo anime, siendo el cartoon más exagerado y libre a la hora de crear personajes que competan a situaciones que no pasarían en una historia de carácter más serio, y de manera viceversa, el anime al ser un estilo de dibujo más enfocado al detalle y no tanto al movimiento, suele ser un estilo que se presta para historias más apegadas al pragmatismo narrativo, ergo, historias si bien no realistas, creíbles dada su seriedad. Tampoco es que sean estilos restrictivos o relegados a solo funcionar en dichas historias o en base a su estética. Habrá contadas excepciones, pero estas están conscientes de esto mismo. Incluso el mismo movimiento en una animación no es tan necesario si consideramos el tono de la serie en cuestión. No es lo mismo estar hablando de animación en una serie de acción que en un thriller psicológico. Dentro de sus límites hay una prioridad en concreto, por lo que no todo tiene el mismo valor. De igual forma, en el apartado guionístico, uno no puede predisponerse a hablar de todo en la misma historia, si no terminaría hablando de nada. La definición y derivación de sus temas debe ser acotada, pero muy explotada. Prefiero obras concretas bien hechas a desmedidas que se metan más a la boca de lo que pueden masticar.
Tomemos por ejemplo a la escultura. Su limitante es relegarse a expresar la forma que adquiere el trabajo plástico final. El propósito inicial es que se admire la complejidad reflejada en la escultura. En cambio, si se pinta encima de ella, es un agregado que deja en segundo plano su intención principal, dado a que no dejaría apreciar en su totalidad a la figura. Puede tratarse de un muy buen dibujo sobre el modelado, pero resultaría distractora y hasta daría la impresión de que busca esconder fallos. Por último, tenemos los niveles de ambición y pretensión, que por extensión se califican en ejecución, una parte muy importante en el medio de la crítica. No es el qué, sino el cómo vemos trabajar las premisas que dan hincapié a la creatividad humana. Pero inclusive en la ejecución, sin desligarnos del concepto anterior, esta tiene un alcance definido al cual podrá aspirar dependiendo de sus ambiciones, y de manera relativa, hay obras con mayor ambición que otras. Y de nuevo, esto se puede intuir por la complejidad en lógica meta. La intención artística por sí sola es irrelevante. Que algo tenga la intención de ser simple sigue siendo un mérito menor ante trabajos con una ambición más alta. Es como decir que el reggaetón es un buen género musical porque se propone en un principio poner a bailar a subhumanos. Insisto, es un tema tan fácil de entender que no se necesita ser un genio para llegar a la conclusión de que la complejidad artística es relevante para todo. Lo que me parece antinatural es que todos vayamos como borregos a bailar la misma cosa, que además no es buena. ¿Por qué el mismo ritmito todos? ¿Por qué la misma letra? ¿Por qué las mismas misoginias y vulgaridades? Es como preparar un sándwich. Pues pan, queso, jamón, eso es lo que pasa con la música. Si tú me das 30 minutos, te preparo un hit ahora mismo. Es muy fácil. Muchachos de ahora, lo que oyen es reggaetón, que te lo meto, que te lo saco, que lo hacemos, que no lo hacemos, eso no tiene ningún valor absolutamente de música. Si no les gustan estos ejemplos, vayámonos al rock. ¿Quién no ha escuchado AC/DC? Es una banda que gusta por lo sencillo de sus piezas. No se necesita ser guitarrista para saber que depender de solo 3 acordes es algo en extremo restrictivo. Nada en contra de la banda, no digo que sean malos, pero se quedan cortos comparados con músicos muchísimo más diestros. Simplificando, si su nivel es básico, es sencillo de hacer. Si su nivel es complicado, sobresalir es más difícil. Puedes hacer algo no tan ambicioso de excelente manera, pero seguirá palideciendo ante algo que partió desde un punto de inicio más laborioso. No hay comparación. Bueno, la hay, pero jamás podrán estar al nivel. Una obra que construye un universo, un sistema entre eventos, una lógica coherente y en síntesis crea toda una nueva realidad. No se puede equiparar en el mismo punto que una obra que hace todo lo que se propone muy bien, pero no es creativa en lo absoluto. Que haya mucho esfuerzo involucrado no es sinónimo de que sea bueno, así como que algo sea único por ser sencillo tampoco lo es. Hay mérito en esos trabajos, pero no el mismo peso en sus logros. Claro, que algo sea complicado o laborioso tampoco por automático significa que sea bueno. Esa complejidad tanto tecnicidad deben de tener un propósito, un sentido y ejecutarse bien. Tampoco estoy aquí para defender talentos mal enfocados o trabajos pretenciosos. Todo se trata de reconocer resultados, no de subyugar bajo etiquetas a pesar de que predomina lo mediocre. Uno siempre podrá disfrutar de un buen trabajo aún a sabiendas de que no es el pináculo de la expresión máxima, dado a que también existe cierta gracia en mantener las cosas simples. Sin embargo, no toda la calidad se puede medir en espectacularidad rimbombante. Como podrán notar, todo este tema de la complejidad se resume en competencia, en la metodología de comparación y contraste. La animación, al ser un arte audiovisual, es compartida con muchas otras ramas artísticas, por lo que sus elementos son muy diversos y variados, culminando en el veredicto de que este arte crea géneros, y estos tampoco se escapan de la lupa del juicio analítico. Aplicando esta misma lógica, entonces, ¿hay mejores géneros que otros? ¿Algunos requieren más talento para ser tratados bien? ¿Existen narrativas e historias con diferentes tonos más complicadas que otras? La respuesta concreta es sí. Sí hay mejores géneros que otros. Pero este tema amerita su propio video. Son cuestiones que irán ligadas, pero lo difícil de esto recae en indagar y expandir lo que se puede decir para justificar algo. Cosa que agradezco porque digo, si fuera fácil, ¿dónde está la diversión en pensar como todos, verdad?